Espera un momentico. No, esperemos un momentico que ingresen más para poder llamar a lista y que no queden. Mari, si le mete la huella ya le ingresa. Son 9, esperemos a ver. ¿Ya? 10, 20 participantes. ¿De agua galleta? ¿Tocó mano así? A ver, vamos 10. Voy a esperarlos un ratiquito más. Que no me dice luz. Espere. Empieza. Venga, mami, cótese. Está la rodilla viejita porque está enferma. Es mentira, señora Mirta. Eso está con el código.
Listo. Dime, Saavedra. Vamos a esperar hasta las y 40, que es cuanto lo que espero máximo, son las de 38 minutos, a ver qué pasa. Listo. Entonces, bueno, ya ahí empecé a compartir mi pantalla. Voy a llamar a lista ya así pues con los que estén, porque qué más, niños. Y pues, ¿qué más? Dice, Almanza, Presente. Barrera, Presente. Capera, Presente. Cortés, Daza, De la Hoz, Gaitán, Presente. Gutiérrez Luis, Presente. Lozano Kevin, Presente. Mancipe Paula ya llegó, Presente. Martínez Belandia, Presente. Ortiz Daniel, Fuentes Luisa, Presente. Andrés Saavedra, Presente. Santofimio Valentina, Presente. Suacha Lisset, Presente, profe. Torres Melo, Presente, profe. Vaquiro Evelyn, Belandia Kevin, Presente. Vera, Presente. listo, ya, ahí quedó. Listo. Entonces, chicos, yo ya estoy compartiendo pantalla, esa sería la primera pregunta, ¿listo? Entonces, necesito que alguien me haga el favor, la lea y entre todos la vamos discutiendo. Quiero que todos participen en leer, ¿sí? Entonces, digamos, no sé, todos tienen que participar en leer al menos una pregunta. A ver, el primero, quiero que alguien se mande al azar, por favor. Profe, si quiere la leo yo. Dale, dale. Se realizó un estudio en el que se contó el número de plantas jóvenes de 3 especies que se desarrollan en el mismo bosque. Las fluctuaciones en el tamaño población de las 3 especies durante los años 1990 a 1996 se observan en el gráfico 1. Adicionalmente, se muestra una gráfica en la que se observa el comportamiento de las lluvias durante los años del muestreo. Entonces van a mostrar dos gráficos, ¿cierto? El gráfico número 1 dice el número de individuos infantiles de 3 poblaciones de plantas y el gráfico número 2, precipitación durante los años de estudio, o sea, cuánto llovió, ¿cierto? ¿Cuánto llovió? Precipitación es igual a lluvia. Y nos muestran el tiempo es de 0 a 7 años. Y nos muestran la población de 0 a 7 años. Y nos dicen que en las épocas que más lluvia hubo, más precipitación, si ustedes analizan la gráfica, fue donde más la especie J
se reprodujo, ¿cierto? Pero también si vemos de pronto las otras, por ejemplo, como la especie I, en las épocas de lluvia es donde menos se reprodujo, ¿sí? Entonces, si usted se va a ver, digamos, en los periodos 1 que no hubo tanta lluvia, ¿sí? En el periodo de un año, en 7 años hubo muy poca lluvia, pero en el periodo del primer año hubo también, digamos, como nivelado, pero más tirando a sequía, y la especie, en este caso I, fue la que más creció. A comparación de todas las especies, de cómo se reproducen, la que más se reproduce en épocas de lluvia es la especie J, ¿cierto? Que es la que más alcanza. Pero resulta y pasa que la I, en épocas de baja lluvia, de la menor lluvia, ¿cierto? Que es aproximadamente a los 7 años, alcanza casi los 500 individuos. En cambio, la especie J, en los 5 años, cuando teníamos una lluvia que de pronto no es tan alta, sino que llegó a la precipitación por ahí de 1000 centímetros cúbicos, vamos a encontrar de que tuvo una decadencia en toda la población. ¡Bum! Baja la curva, ¿sí la ven? Y de una vez hace simplemente la reproducción de 100 individuos. De pronto no habían las condiciones climáticas para qué, para que se reprodujeran. Los animales tienen una capacidad, chicos, una capacidad muy grande, y es que a través de que ellos miren que en su entorno no hay las condiciones suficientes para que ocurra la reproducción, ellos de una vez ¡tum!, detienen sus procesos de reproducción. O sea, no los dejan avanzar. ¿Por qué? Porque no hay calidad de vida para las especies que vienen detrás de ellos, y para ellos pues es importante, sí, de que esas especies que vienen detrás de ellos aseguren su posición en la vida, porque si ellos no aseguran su posición en la vida, pues realmente habría un gasto energético en el momento de la reproducción, y realmente lo que más conservan los seres vivos y lo que más deberíamos conservar los seres vivos es la energía, ¿cierto? La energía que obtenemos a través del sol. Entonces dice, a partir de esta información, usted podría decir que A, las especies I y H se reproducen con mayor éxito en épocas húmedas. B, la especie J no se reproduce durante las épocas más lluviosas. C, las especies H y J se reproducen con mayor éxito bajo las condiciones muy secas. Y D, la especie I se reproduce con mayor éxito en épocas secas. ¿Cuáles creen ustedes que sería la respuesta? Pues atendiendo a lo que dice la pregunta, al análisis de la gráfica rápido que yo hago y a lo que les comento. ¿Y por qué? ¿La D? La D dice, la especie I se reproduce con mayor éxito en épocas secas. Exactamente, es real, ¿cierto? Sabemos que sí. Pero ahora vamos a analizar pregunta por pregunta y la vamos a contraposicionar contra la gráfica. A ver cuál tiene más razón. Resulta y pasa que yo no sé si les comentaba que estas pruebas de examen que nosotros vamos a estudiar o en las que nosotros nos vamos a basar manejan niveles de veracidad. Discúlpeme, que es un poco más confuso para nosotros en el momento de responder. En cambio, las que ustedes van a presentar no, manejan única respuesta. ¿Qué significa eso? Que en estas preguntas, ¿sí? Que en estas respuestas hay opciones. Hay una que va a tener el 30, otra que va a tener el 40, otra que va a tener el 60, otra que el 70, y la otra va a tener el 100, ¿sí? El 100% de la razón en la pregunta. Entonces, vamos a analizarlas una por una. Yo siempre he dicho, mire, cuando a ustedes se les dificulte mucho leer una pregunta, muchísimo, lo que usted tiene que hacer y encontrar la respuesta, y lo que he hecho yo y me ha funcionado, es leer la pregunta y leer todas las respuestas. Luego de eso, de leer todas las respuestas, vuelvo a leer la pregunta y empiezo a compararlos una con una frente a la pregunta, porque en la misma pregunta siempre va a estar la respuesta. Entonces yo hago eso, esa técnica me ha funcionado, pues se las enseño por si ustedes la quieren de pronto practicar. Dice, A, las especies I y H se reproducen con mayor éxito en épocas más húmedas. I y H, la I no se reproduce en épocas húmedas, se reproducen secas. Y la H, pues sí que peor, siempre mantiene como una constancia en todas las épocas de lluvia, o sea que la lluvia a esta especie realmente, o no, la lluvia no lo afecta en su crecimiento, a las otras dos sí. Entonces, descartada, la A no es. B,
La especie J no se reproduce durante las épocas más lluviosas. La especie J no se reproduce durante las épocas más lluviosas. Mentira, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos que en las épocas más lluviosas, que sería llegándose a los 3 años, que alcanza casi por ahí los 1400 de precipitación, es cuando más se reproducen. Descartada. C. Las especies H y J se reproducen con mayor éxito bajo las condiciones muy secas H y J. Mentira. O sea que la única opción que nos queda en realidad es la D. La especie I se reproduce con mayor éxito en épocas secas. Y realmente sí, porque todo el tiempo, cierto que hubo lluvia, sí, fue como muy lento su crecimiento, pero en el momento que hubo una época seca, ¡boom!, alcanzó la cúspide de la reproducción. Listo, tenías toda la razón con tu respuesta. Qué bueno que lo pudiste identificar hacia primeras. Pero si no, ¿sí? Si uno no puede a primeras, uno va haciendo el proceso de descarte. Entonces sabemos que la pregunta número 1 es la pregunta D. ¿Listo? Entonces, vayan ustedes escribiendo en su cuaderno, digamos, como sesión de pre-IFES o algo así. Y van poniendo ahí, pues, realmente como pregunta 1. No pongan el enunciado ni nada, sino D. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer yo? Yo les voy a montar este mismo documento a la plataforma de Classroom en una sesión que diga pre-IFES, ¿sí? Y ahí ustedes van viendo y van recordando, ah, bueno, era la 1 por tal y tal cosa, ¿listo? Porque pues también ponerse a copiar todo ese chorrero. Listo. Entonces, ahora vamos con la 2. ¿Quién me ayuda con la 2? ¿Quién me ayuda con la 2? Yo. Listo, Stephanie. Dice, responde a las preguntas 2 a 4 de acuerdo con la siguiente información. 5 especies de escarabajos E1 a E5 fueron encontrados en 3 áreas distantes entre sí, A1, A2 y A3, las cuales conservan fragmentos de bosque en su interior. Dentro de estos terrenos que se encuentran intervenidos por el ser humano, los escarabajos colonizan 3 tipos diferentes de hábitats. Interior de bosque, 2 borde de bosque y 3 potrero. Si el número de especies que habita un lugar se relaciona de manera directa con el grado de conservación del mismo, podemos señalar de acuerdo con la tabla que entre estas áreas. A. La variación de especies observada no refleja una clara diferencia de su estado de alteración. B. La variación del número de especies señala que el área A3 es la más conservada. C. El número de especies en cada área señala un gradiente de alteración que va de mayor a menor, así, A2, A3 y A1. D. El número de especies en cada área marca un gradiente de conservación de mayor a menor, así, A2, A3 y A1. Listo. Entonces, según lo que yo les acabo de explicar, analícenla, chicos. Analícenla ustedes mismos, ¿sí? Y demos un tiempo por ahí de 1 minuto para el análisis y decimos entre todos, o sea, alguien que diga la respuesta, a ver si concordamos todos con la misma respuesta. Entonces, analícenla rápidamente. No, al revés. Ya la tengo. ¿Ustedes ya la tienen? ¿Alguien ya la tiene?
¿Ya la tienen, chicos, o no? Yo digo que es la C. Tú dices que es la C, listo. ¿Quién da otra opción por ahí? Yo creo que puede ser la B, creería. Listo, listo, no. Listo, bien. La D. ¿Quién más? Otra opción por ahí, diferente a esas. ¿Cuál apoyan? ¿Ninguna? ¿Cuál apoyan? Listo. Entonces, Stephanie, ¿por qué crees que es la C? Pues es que dice que cómo se ve, ¿no? Entonces, pues ahí donde más se encuentra se puede decir es en la A1. Y en la 2 pues es más reducido y la 3 pues sí. Entonces la C dice el número de especies en cada área señala un gradiente de alteración que va de mayor a menor. Entonces el A2 pues sería el que tiene mayor alteración porque casi no hay especies. La A3 pues sería el otro y el A1 es el que más especies tiene, lo que sería que tiene menos manipulación por el humano, me imagino. Listo. Ahora, Kevin, ¿por qué crees que es la D? Pues, profe, yo diría que es porque la tercera es la más conservada, ¿no? La- Sí, tienes toda la razón. Y de hecho, miren, ahí hay algo que yo les digo como, vean, si ven que este examen o estos exámenes que nos hacían a nosotros manejan como los niveles de veracidad, porque tú tienes toda la razón. Si yo lo interpretara por el lado de la conservación, diría, obvio, el que está más conservado, sí, en este caso, pues yendo de mayor a menor, el que está más conservado es el A1, ¿cierto? El que le sigue es el A3 y el que le sigue es el A2, ¿sí? Pero si tú te fijas en la misma pregunta y en la misma explicación, nos dicen como dentro de estos terrenos se encuentran intervenidos por el hombre, o sea, no están conservados por el hombre, sino se están dañando por el hombre, o sea, se están alterando. Entonces, la única pregunta que responde frente a la alteración es la pregunta C, ¿sí? ¿Qué dice? El número de especies en cada área señala un gradiente de alteración que va de mayor a menor. Obvio, ¿qué es lo que más está alterado? El A2. ¿Por qué? Porque tiene dos especies de escarabajos nomás. O sea que ahí han intervenido tanto que han extinguido en ese ecosistema o en ese hábitat las otras especies. Luego viene el A3 que tiene 4 especies y luego viene el A1 que tiene 2, 4, 6, 7, 8, 9. O sea que es el que menos ha alterado. Han entrado menos allá a destruir, o sea que se puede conservar más la especie, la flora, la fauna, lo que esté en ese ambiente. ¿Sí fue claro esa pregunta, niños? Sí, señora. Listo. Así sucesivamente, miren que uno va analizando, si me entienden, uno va analizando y uno va diciendo, bueno, acá yo descarto, yo veo, por eso, digamos, es muy importante que ustedes hagan un buen análisis de lectura. Mire, chicos, yo les voy a decir la verdad. Para pasar ese examen, desde que usted se siente bien y lea la pregunta, ¿sí? Y lea las respuestas y vuelva a leer la pregunta y empiece a asociar, ¿sí? Las respuestas con la pregunta, a ustedes les va muy bien. Aparte que no manejan niveles de veracidad, manejan una única respuesta correcta, imagínense, o sea, van a la fija, ¿sí? Van a la fija de una. En cambio, a cada uno lo ponían a dudar porque uno decía, uy, no, conservación, alteración, ¿cuál será? ¿Sí me entienden? O sea, uno se confunde, acá se logra, digamos, confundir. En esos niveles, en estas pruebas, lo logran a uno confundir. Pero desde que uno, si coja y mire las respuestas, otra vez la pregunta, trae las respuestas y otra vez la pregunta, siempre va a hallar la respuesta. Siempre, siempre, siempre. En química, en matemáticas, en física, en biología, en todos, porque pues es así, es como la cuestión que exige el Ministerio de Educación y que exige, digamos, desde la índole de presentar estas pruebas de estado. ¿Listo? Entonces, dice el 2. ¿Quién me ayuda a leer el 2? Yo, profe. Dale.
Si el número de especies que habitan un lugar se relaciona de manera directa con el grado de conservación del mismo, podemos señalar de acuerdo con la tabla entre estas áreas. A. Variación de especies observada no refleja una clara diferencia de su estado de alteración. B. La variación del número de especies señala que el área A3 es la misma conservada. C. El número de especies en cada área señala un gradiente de alteración que va de mayor a menor así, A2, A3 y A1. D. El número... Ay, no, esa ya la hicimos. Perdón, es la 3. Perdóname, Francisca, es la 3. Oiga, porque no, me dicen, oiga, profe, ¿qué le pasa? Es la 3. Listo, dale. Chicos, ¿ustedes no tienen que ir al colegio hoy? No, algunos que nos hicieron la listo. medición de la chaqueta. Listo. De la distribución de especies por hábitat podemos inferir que en la comunidad se presenta A. Una ocupación indiscriminada de especies entre los diferentes hábitats. B. Tanto especies con patrones definidos de distribución como aquellas que ocupan indistintamente diferentes hábitats. C. Un número mayor de especies colonizado en el hábitat potrero que en el hábitat interior del bosque. D. Ninguna especie con patrón de distribución que pueda ser relacionado con el hábitat. ¿Cuál creen ustedes y por qué? Profe, yo digo que la sé. Tú dices que un número mayor de especies colonizando el hábitat potrero que el hábitat interior de bosque, ¿cierto? ¿Por qué? De un momento, señor, vuelvo a leer. Eso, dale. Vuelvan a leer, lean la pregunta, las respuestas y vuelvan a leer el enunciado de la parte de arriba. A ver cómo les funciona. Hagamos el ejercicio. ¿Listo? ¿Ya tienen? ¿Ya? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Mm? No, profesor, si no, ni idea. ¿No? ¿Alguien por ahí que haya de pronto de qué puede hacer? Diga que puede hacer, profe, yo creo que puede ser. Profe, yo la única que sé que no es la C. Que no es. ¿Listo? Por dos. Pero chévere que empiecen a descartar, ¿listo? Entonces, dice, la C dice, un mayor de especies
colonizando el hábitat potrero que el hábitat interior de bosques. Ya, descartada, ¿cierto? Empecemos el descarte. Cuando uno no sabe, uno empieza el descarte, ¿cierto? Entonces dice, y así como en que quiere ser millonario, ¿ustedes recuerdan quién quiere ser millonario? ¿Alcanzaron a ver ese programa? Sí, señora. Que le decían a uno, el 50-50, uno empieza a hacer eso también, ¿sí me entiende? Uno dice, bueno, ya hay una descartada, tenemos 3 opciones, ¿cierto? Entre esas 3 opciones tenemos que buscar, ¿sí? Tenemos la A, la B y la D. Dice, A, una ocupación indiscriminada de especies entre los diferentes hábitats. Aunque aquí yo veo que están ordenados, ¿no? Que están ordenados por hábitat, que están ordenados los que ocupan el hábitat potrero, el hábitat de bosque y el hábitat interior de bosque, ¿cierto? Que son los 3. Interior de bosque, borde de bosque, perdón, y potrero. Son 3 especies diferentes. De hecho, el 1, que es el interior de bosque, es el que más especies tiene. El 2 es el que menos, que es el borde del bosque, y el potrero, que es el 3, le sigue, pero aún así, digamos, a comparación de, pues, todas las que debería haber, hay muy pocas, ¿sí? Entonces dice, dejamos esa ahí porque esa no la podemos descartar. B, tanto especies con patrones definidos de distribución como aquellas que ocupan indistintamente diferentes hábitats. Y la D dice, ninguna especie con un patrón de distribución que pueda ser relacionado con el hábitat. No creo, no creo porque ven que las especies están acomodadas según el hábitat en el que se encuentra, ¿sí? Pero bueno, también hay otra opción, que el hombre con tanto daño antrópico que ha hecho en el ecosistema ha realizado, ¿sí? Y qué es lo que pasa en la actualidad ha realizado que las especies cada vez se escondan, se vayan más, se hundan más de pronto en sus propios ecosistemas. ¿Por qué? Pues para evitar el contacto, ¿sí? Que se debe tener con el humano. Entonces, pues ninguna especie con un patrón de distribución que pueda ser relacionada con el hábitat, no, graves, ¿sí? Todas las especies se tienen que relacionar con el hábitat directamente. ¿Por qué? Porque todas necesitan energía y al necesitar energía tiene que haber un proceso de alimentación, ¿cierto? Entonces sí hay que distribuirnos de una buena manera. No, yo no me voy a quedar por allá de pronto como ave, ¿sí? No sé, en un desierto, ¿cierto? Sabiendo los árboles y que me alimento de frutas y de plantas, y no me va a quedar un desierto allá viendo a ver si puedo vivir porque muy seguramente moriré, ¿sí? Entonces sí hay condiciones que arraigan a los animales, ¿sí? A estar en determinado entorno, a abrazarse de determinado entorno como tal. Entonces descarto las últimas 2. Las opciones que me queda es la A y la B. ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿La B? Profe, es Ya que ya no descartamos entiendo 2. a qué se refiere la pregunta.
Chicos, Señorita, ay, Dios, se me fue el internet en el celular y yo quedé ahí como hablando sola. Entonces, chicos, atendiendo a esa, ¿cuál creen ustedes que serían? Vean, yo le veo más que todo la acción a la cara B. O sea, la B me parece como mejor la opción. ¿Por qué? Porque dice 3. Tanto especies con patrones definidos de distribución como aquellas que ocupan indistintamente diferentes hábitats. Sí, puede ser que ellas vayan a ocupar, digamos, diferentes hábitats en otro espacio, en otro ecosistema, pero muy seguramente en este están ocupando las condiciones limitadas que les dan los seres humanos a una ocupación indiscriminada de especies entre los diferentes hábitats. Si fuera así, realmente todos los hábitats entonces estarían, digamos, en desorden, al azar, ¿sí me entienden? O sea, no habría una consecuencia ni un orden, pero como realmente sí están afectando los otros ecosistemas, sí están ocupando los otros ecosistemas, pero lo están haciendo en orden, ¿sí? Y dependiendo pues también de las necesidades que tengan en cuanto a recursos naturales, ¿para qué? Pues para poderse seguir reproduciendo, pero si realmente el hombre sigue talando y disminuye sus recursos, pues muy seguramente tendrán que parar sus procesos de reproducción. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería esa? ¿Listo? ¿Alguien que me ayude con la 4? Yo, profe. Dale. 4. Cada especie dentro de la comunidad de escarabajos presenta diferentes grados de tolerancia a las perturbaciones de los hábitats, como se señala en la tabla anterior. Si se talara una proporción alta de árboles de esta área, la especies más afectada serían en A, E1 y E4, B, E3 y E5, C, E2 y E3, 2. Bueno, entonces, cada especie... Listo, ¿qué es un grado de tolerancia, chicos? ¿O a qué hacemos referencia con la tolerancia? Pues básicamente la tolerancia en biología es la capacidad de soportar las variaciones medioambientales que ocurren, ¿cierto? Entonces, no todos los mismos animales tienen el mismo grado de tolerancia. De hecho, hay algunos animales que tienen el grado de tolerancia fino, ¿sí? Fino. O sea que cualquier variación, por más pequeña que sea, ¿cierto? Cualquier variación, por más chiquitica que sea, realmente los va a afectar notoriamente y va a hacer, ¿cierto?, que todo su proceso, absolutamente todo su proceso reproductivo, su proceso de alimentación, todo su proceso en general se vea afectado. Por eso, pues, es importante, ¿sí?, como tal, tener un cuidado, ¿sí?, de algunas especies, porque algunas especies son más sensibles que otras. Entonces, dice ahí, de acuerdo a cada especie dentro de la comunidad de escarabajos presentan diferentes grados de tolerancia a las perturbaciones. Pues realmente si se quita la copa alta de los árboles, ¿cuál sería, digamos, la porción más afectada de estas áreas? La A1 y la A3 nos dicen, ¿cierto? La A3 y la A5 la A2 y A3, A2 y A3 igual están dañadillas, y la E2. Cada especie dentro de la comunidad de escarabajos presenta. Pues miren, yo voy a decir algo.
Yo pienso que las especies más más afectadas son las E2. Y les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que yo pienso eso? Señor, ¿puedes Dime. un momentico la gráfica? Listo. Si puedes subir un momento la gráfica. Mírenla ahí. ¿Cuál sería? Yo digo que es entre la E2 y E3. ¿Por qué tú dices? Porque son las que menos tienen, además de la E5 que está igual a la E2. Porque cada uno hay como un hito. Pero la E3 es la que menos población de escarabajos o lo que sean, sí, escarabajos tiene. ¿Tú votas por cuál? Por la E2, E3, que creo que es la C. Luego C3. Yo digo que bueno, está entre esas dos porque pues por lo mismo y tanto que dices tú, porque hay menor cantidad de individuos, lo que implica que pues si las llegan a afectar, ocurre lo que se conoce como la extinción, ¿no? Y pues ya después de extinto no se puede hacer nada. Entonces, yo a nivel personal diría que la más afectada de todas, donde pudiera pasar eso, donde pasara eso, sería la especie E2. ¿Saben por qué? Perdón. Denme un segundo, yo miro las gráficas que se me perdió. Bueno, espera a ver. Sí, sería la respuesta C. La E2 y la E3, porque si ustedes cuentan, vean, la E1 tiene 3, 4, 5 organismos, ¿sí? Mírenlos acá. 5. La E2 tiene 3. La E3, 1 nomás. 3 y 3. Vean, la 4, 3 y la 5, 3. O sea que las más afectadísimas, más afectadísimas serían la E2 y la E3. ¿Por qué? Porque si llegase a ser que hubiera pasado o que pasara eso, la desaparición de las mismas, ellas no van a tener más descendencia, ya van a quedar extintas totalmente, o sea, van a dejar de existir. Entonces, la respuesta correcta es la número D. Sí. Perdón, C. E2 y E3. C. E2 y E3. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque obvio, voy a tener menos cantidad de animales. Al tener menos cantidad de animales, si esos pocos que tengo los desaparezco sin antes reproducirlos, muere su historia en el linaje evolutivo. Muere, absolutamente. Entonces, no hay otra opción. Entonces, por eso, nuestra opción escogida en este caso es la C. ¿Listo? Listo. ¿Alguien que me ayude con la 5? Yo. Listo, te escucho. En una población de plantas se presentan 5 alelos que determinan el color de la flor. La siguiente tabla muestra el color para el que codifica cada alelo y su relación con los demás alelos. A partir de esta información se podría plantear que dentro de dicha población con mayor probabilidad un individuo con flores A. rojas pueda tener el genotipo A1, A3. B. blancas puede tener el genotipo A3, A4. Verdes puede tener el genotipo A1, A2. Y de violeta puede tener el genotipo 5, A5, A3. Listo, muy bien. Entonces, ¿cuáles creerían ustedes que sería la opción y por qué?
Listo, dice, vamos a analizar ahora la gráfica que está al lado de aquí. Vamos a analizarla entre todos a ver si nos da la pregunta. Dice, el alelo 1 determina el color rojo. El color rojo domina a A2, que es el verde, y a A4, que es el azul, ¿cierto? Y es codominante con A5, o sea, con A5 no se expresa solo uno, sino que se van a expresar los dos, ¿sí? A eso se le conoce como codominancia. Codominancia es cuando no se expresa un solo carácter, sino que se expresa un carácter doble que trae características del otro carácter. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, un hijo de ojos azules con vistos negros, o un niño de ojos negros con, no sé, rayos azules. Su mamá de ojos azules, su papá de ojos negros. Esa combinación se le conoce como codominancia, ¿cierto? Que no domina ninguno de los dos caracteres, sino que los dos se expresan como tal. Entonces dice ahí, alelo A1, bueno, alelo A2, verde dominante y selva, alelo A3, blanco dominante sobre A y C codominante con ella, con A1, perdón, A1 que es rojo, dominante sobre A5, A5 es violeta, y recesivo con respecto al A, A1, A2, A1 y A4. O sea, es recesivo, no se expresa, acá no necesitamos eso. Listo, entonces nos dan acción, o rojas que puedan tener el genotipo 1 y 3, dominante y codominante, y 3, el blanco, dominante A y codominante. Verdes que pueden tener el genotipo A1 y A2, verde, A1, rojo, y violeta que puede tener el genotipo A. Bueno. Si domina la roja sobre la A2 y la A4 y es codominante con la A3, estoy dominando casi 3. La verde domina a la A5 y a la A4, ¿cierto? Y el blanco domina sobre A2, A4 y A5. O sea, sobre blanco, azul y violeta. El azul domina sobre A5, que es el violeta, y el violeta es recesivo con todos los colores. Las verdes pueden tener el genotipo A1 y A2. A1 y A2, verde y rojo. Verdes pueden tener el genotipo 1A1, 2. Rojo y verde. Dicen lo mismo, pero con violetas y verdes. ¿Quién es el que más está dominando ahí? ¿Qué color? El rojo. Sí, pero miren que hay otro color que está dominando más. El blanco. El blanco, ¿cierto? El blanco es el que está dominando más, porque el blanco domina aproximadamente 3 y codomina con 1. O sea, domina 4, por decirlo de esa manera. En cambio, el rojo domina 2, 3. El azul domina 1, el violeta domina 1, 2, 3 y 4, pero porque primero que estar, digamos, ya con la combinación genética de todo, ya debe ser de otra generación. Listo. ¿Cuáles creen ustedes, chicos, y por qué? Yo más o menos ya la tengo identificada. Y alguien ya también la identificó por ahí. Simplemente por descarte. ¿Cuál sería? La blanca. Porque miren que domina en
2, 3, casi en 4. En cambio, si usted se va al rojo, son 3. O sea que la mayor probabilidad es que tengan flores blancas y pueden tener el genotipo, en este caso, el A1, ¿cierto? Perdón, el A3, que es el color blanco. No, entonces esta no es. Bueno, sí, tiene el color blanco y el 4, que sería el azul. ¿Y estas dominan sobre qué? No, si son las blancas, tienen más opciones de dominar. Absolutamente. Hay más opciones de dominar. ¿Listo? De hecho, si se van al cuadro, son todas las opciones de dominar que tiene, digamos, en este caso, la planta frente a otra planta, ¿sí? Que, pues, bueno, su color y de pronto la tenacidad de su color, sí, la dureza de su color, determine que la gran mayoría se combinen tanto que terminen siendo blancas. Entonces, la respuesta ahí sería la respuesta número B. B. Listo, chicos, yo creo que dejamos hasta ahí. Les quedan 4 minutos para que... Ah, no, aquí las terminamos 11:30, sí, porque la otra termina a las 2:30. Les quedan 4 minutos para que vayan a su siguiente clase. La próxima clase terminamos acá con este repaso. Vamos a hacer absolutamente toda esta. ¿Listo? Entonces, para que la tengan en cuenta. Yo se las voy a montar a su plataforma de Classroom. Dios les bendiga. Bye, bye. Chao, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, pues. Profe, Dime. es que yo te quería hablar acerca de mis notas, porque, digamos, hay unas tareas que son de los apuntes en clase, y pues, como no estuve en clase, no tomé apuntes. Entonces, pues te mandé un mensaje así privado desde Classroom, pero nunca me lo respondiste, tampoco, pues, eso. Es para ver cómo lo hago. Ay, qué pena, nene. Es que mira que yo, sobre todo, ¿sabes cuál? WhatsApp, porque es que Classroom es para mí dificilísimo. Hay veces, bueno, yo sí reviso los mensajes y eso, pero yo, digamos, tú no tienes mi WhatsApp. Es que de por sí no tengo celular por ahora, entonces... Ay, mi amor. Bueno, entonces sí. No, es que por Classroom yo, mejor dicho, yo califico por Classroom y hay veces y monto las actividades, pero no me he detenido a ver los mensajes. Discúlpame, mi niña. Menos mal me dijiste acá en clase, pues para yo tenerte en cuenta. Y digamos, bueno, ¿cuál es, digamos, la solución, digamos así, directa? ¿Qué necesitas? Señora.